Imagínate que una tormenta puede descargar en pocas horas el agua de todo un mes. Parece exagerado, pero en Córdoba ya pasó. Y cuando ocurre, las consecuencias pueden ser devastadoras. La pregunta es, ¿podría volver a pasar? Hoy vamos a hablar de un fenómeno que ocurre a miles de kilómetros de nosotros, en el Océano Pacífico, pero que tiene el poder de cambiar el clima de gran parte de Sudamérica. Se llama fenómeno del Niño. Antes de seguir me quería presentar. Soy Martín Vázquez Jones, politólogo, ambientalista y hace años trabajo recorriendo ríos y lagos, estudiando los desafíos del agua y comunicando sobre el cambio climático y la sostenibilidad. Y esto es Salmón, un podcast para ir contra la corriente, porque creemos que el ambiente necesita algo más que opiniones. Necesita información, compromiso y acción. Acá vamos a hablar de esos temas que muchas veces quedan en segundo plano o que parecen demasiado complejos de entender. Cambio climático, agua, incendios, contaminación, biodiversidad y políticas públicas. Vamos a hacer preguntas incómodas, cuestionar cómo venimos haciendo las cosas y sobre todo buscar respuestas basadas en evidencia, pero explicadas de una manera simple para que la podamos entender todos. Porque entender el ambiente no debería ser un privilegio de los científicos, debería ser una herramienta para todos. Y ahora sí, empecemos por el principio. Todo el mundo está hablando del fenómeno del Niño, pero ¿qué es realmente? Imagínate por un momento que el Océano Pacífico funciona como una gigantesca bañera. Normalmente el viento empuja el agua más caliente hacia un lado, pero cada algunos años esos vientos pierden fuerza y esa agua caliente vuelve a acumularse frente a las costas de Sudamérica. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, muchísimo. Ese cambio altera el clima en distintas partes del planeta. En algunas provoca sequías y en otras provoca lluvias de mucha intensidad. Y en regiones como las nuestras puede aumentar el riesgo de inundaciones. Es increíble pensar que un cambio que ocurra a miles de kilómetros de Córdoba pueda terminar afectando los ríos, los cultivos o incluso nuestras ciudades. Y ahora te dejo una pregunta. ¿Crees que tu ciudad está preparada para enfrentar un nuevo episodio del Niño? Ahora bien, ¿qué significa todo esto para Córdoba? Aunque el Niño ocurre en el Océano Pacífico, sus efectos pueden sentirse muy cerca de nosotros. Cuando este fenómeno se desarrolla, aumenta la probabilidad de que tengamos lluvias más abundantes de lo normal, especialmente durante la primavera y el verano. Y eso trae consecuencias. Más lluvia significa que nuestras cuencas reciben más agua en menos tiempo. Ríos como el Suquía o el arroyo Saldán, que nacen de nuestras sierras, pueden crecer más rápido de lo normal, sobre todo si las tormentas son intensas. También puede aumentar el ingreso de agua a los lagos, que abastecen a nuestras ciudades. Si las lluvias llegan acompañadas de contaminación y sedimentos, también aparecen nuevos desafíos para la calidad del agua. La agricultura también siente esos cambios. Para algunos cultivos más agua puede ser buena noticia, pero cuando llueve demasiado aparecen problemas como inundaciones, erosión del suelo y pérdidas económicas. Hay otro aspecto del que se habla muy poco, nuestra infraestructura. Puentes, desagües, rutas y barrios enteros fueron diseñados para un tipo de clima que hoy está cambiando. Cuando cae mucha agua en muy poco tiempo, las ciudades pueden no estar preparadas para responder. Por eso, entender el Niño no es solamente hablar del clima, es hablar de cómo vivimos, de cómo construimos nuestras ciudades y qué tan preparados estamos para los eventos extremos. ¿Y vos crees que tu ciudad está preparada para recibir al Niño? Para entender por qué hablamos tanto del Niño, vale la pena mirar un poco hacia atrás. No sería la primera vez que este fenómeno deja su huella en Argentina. Los episodios del 82-83, 97-98 fueron dos de los más intensos del último siglo y provocaron inundaciones históricas en distintas regiones del país. Pero sí, hay una fecha de que los cordobeses difícilmente olvidemos, y es aquel 15 de febrero del año 2015.
En apenas 12 horas cayeron entre 270 y 300 milímetros de lluvia en gran parte de las sierras chicas. Para ponerlo en perspectiva, eso representa cerca de un tercio de toda la lluvia que suele caer en un solo año. Los ríos y arroyos crecieron de forma repentina. El agua arrasó viviendas, puentes, rutas y comercios. Barrios enteros quedaron aislados. El saldo fue devastador. Al menos 7 personas perdieron la vida y más de 1.500 viviendas resultaron dañadas y cientos de familias tuvieron que ser evacuadas. Los daños materiales fueron millonarios y muchas comunidades tardaron años en recuperarse. Pero hay algo importante. Aquella tragedia no fue solamente consecuencia de una lluvia extrema. También dejó al descubierto que muchas veces nuestras ciudades no están preparadas para convivir con este tipo de eventos. Construcciones en zonas inundables, infraestructura insuficiente y una planificación que no siempre tuvo en cuenta el riesgo. Y quizá esa sea la enseñanza más importante, porque el niño puede aumentar la probabilidad de lluvias intensas, pero que esas lluvias se conviertan o no en una tragedia depende en gran parte de las decisiones que tomamos como sociedad. ¿Crees que las municipalidades de tu ciudad están preparándose para el fenómeno del Niño? Y después de todo esto hay una pregunta que seguramente muchos se están haciendo. ¿Hay algo que podamos hacer como ciudadanos? La respuesta es sí. Y no se trata solamente de esperar que deje de llover. Prepararse también salva vidas. Si vivís cerca de un río o un arroyo, es importante conocer si tu zona tiene riesgo de inundación. Seguir las alertas meteorológicas oficiales puede darte horas valiosas para tomar decisiones. También es fundamental mantener limpios los desagües, no arrojar residuos en los cursos de agua, denunciar la creación de microbasurales, separar los residuos en casa, pero fundamentalmente tener pensado qué hacer si una tormenta intensa obliga a evacuar. Parece algo lejano, hasta que deja de serlo. La prevención no empieza cuando llega la tormenta, empieza mucho antes. ¿Y vos te estás preparando para el fenómeno del Niño? Ahora bien, sería injusto pensar que toda la responsabilidad recae en nosotros como vecinos. La gestión del riesgo climático también depende de las decisiones que toman los gobiernos. Invertir en sistemas de alerta temprana, actualizar los mapas de riesgo, evitar construcciones en zonas inundables, mejorar y mantener los desagües y la infraestructura, restaurar los humedales y proteger los bosques que ayudan a absorber el agua. Y algo muy importante, educar, sobre todo a las generaciones más jóvenes, porque una comunidad informada siempre responde mejor ante una emergencia. Las lluvias intensas no siempre pueden evitarse, pero las tragedias muchas veces sí pueden prevenirse. ¿Crees que tu comunidad está preparada para gestionar el riesgo climático? ¿Crees que la municipalidad de tu ciudad está preparada para gestionar el riesgo climático? El Niño va a pasar, como pasó antes y como probablemente vuelva a pasar en el futuro. Lo que todavía está en nuestras manos es decidir cómo queremos enfrentarlo. Podemos seguir reaccionando después de cada desastre o podemos empezar a prepararnos antes de que ocurra, porque el clima está cambiando. La pregunta es si nosotros también estamos dispuestos a cambiar. Yo soy Martín Vázquez Jones y esto fue el primer episodio de Salmón. Nos vemos en el próximo encuentro.